canal de YouTube. Para los que todavía no nos conozcan, yo soy José y ella es Vane y llevamos más de un año viviendo en furgoneta camper. Pero bueno, no hemos estado viviendo en España, hemos estado viviendo en Latinoamérica, en concreto Argentina, Brasil y Uruguay. Si no se lo vieron, les dejamos por aquí los vídeos. Ahora estamos en España y vamos a irnos a un sitio bastante conocido. Nos vamos a Mallorca. Como vieron en los vídeos anteriores, estamos a punto de buscar nuestra furgoneta. Fuimos a buscarla, la sacamos del puerto de Bélgica, donde llegó desde Montevideo, Uruguay. Y de ahí me vine hasta Alicante y quedaba una cosa muy importante, que era pasar la ITV de nuestra furgoneta. Así que nos pusimos manos a la obra y nos fuimos para la ITV. La verdad que fue bastante fácil. Sí, entre pensábamos comillas, que no, pero la ¿sí? pasó a la primera después de un año y medio en América. La pasó a la primera sin ningún fallo. Sí, ahora solo falta que llegue el momento del viaje para Mallorca y empezar a vivir ahí en la isla. Sí, y eso es lo que le vamos a enseñar hoy, cómo nos vamos con la furgoneta a Mallorca, cómo se mete en el ferry. Bueno, pero contales dónde estamos hoy. Estamos en Villajoyosa, estamos en una playa que se llama Playa El Paraíso. Y la verdad es que es un paraíso. Sí. Tiene un agua turquesa increíble. El clima está fresquito porque no estamos en temporada todavía, pero está perfecto para darse un paseíto y disfrutar de esta playita. Esta es la zona de Alicante, así que si pasan por acá no pueden perderse esta playa y esta zona que es Villajoyosa porque es precioso. Nos hubiese gustado poder ir al pueblito, pero es que ayer estuvo lloviendo, entonces no pudimos ir. Hoy tenemos ya la reserva del barco, así que va a ser imposible. Para enviar la furgoneta hasta las Islas Baleares tienes varias opciones. Tienes Barcelona, tienes Valencia, tienes Denia. Para nosotros los más convenientes son Valencia y Denia. De los dos nos hemos decantado por Valencia porque es más barato que Denia. La verdad que casi la mitad. Nos ha salido 106 euros la furgoneta. Vanessa y yo, la verdad que lo vemos bastante bien. Es verdad que no lleva camarote ni nada, es en butaca, pero bueno, 106 euros. Creemos que está muy bien el trayecto para, sí. para aparte cruzar. Es un trayecto de noche que para nosotros nos conviene un montón porque llegamos ahí muy tempranito por la mañana y tenés todo el día para aprovechar. Exacto, el barco sale a las 10:15 de la noche, viaja durante toda la noche y llega a las 5:30 o las 6:30. 5:30 de la mañana, así que después te queda todo el día libre. Sé que te queda energía ya porque hayas podido dormir a la noche, sí. Que si no. Como vieron en los vídeos anteriores, nos hemos comprado una motito, una 125, para poder movernos por la isla, para ir a trabajar, para movernos más fácil y no tener que usar la furgoneta, que son 7 metros de largo. Sí, también para llegar a lugarcitos que por ahí la furgo no llega, no entra, no está permitida, lo que sea. Claro. Como decíamos, no sabíamos dónde la íbamos a meter, porque nosotros no tenemos enganche atrás para colgar una moto y no tenemos tampoco el maletero habilitado como para meter una moto, porque está la cama. Sin medir y sin nada, pensamos que la íbamos a meter en el salón de la furgoneta. Así, porque nosotros somos Pues así de espontáneos, Nosotros ¿no? hacemos y luego pensamos. Claro, nos gustó ¿vale? nos gustó la moto y la compramos sin pensar en que todavía faltaba el ferry hasta Mallorca. Claro, estábamos en Alicante, imagínate. Muchos nos dirán
a ver si, ¿por qué no la compraron en Mallorca directamente? Porque, sí, pero bueno, nos gustó, estaba bien de precio y dijimos esta es. Así que bueno, así somos nosotros. Necesitábamos también para esos días hacer unos trámites y demás. Sí. Dicho y hecho, nos compramos la moto y ahora en el último día, intentamos meterla. Habíamos pedido una rampa por Amazon, pero la hemos tenido que meter por la puerta corredera. Ahí hay unas imágenes que han quedado de cuando metimos la moto. Fue una odisea. Tuvimos que desmontar parte de la moto para poder meterla en el salón y ahora mismo llevamos 2 días con una moto en el salón de la casa. A ver, esto es temporal, es solo para meterla en el barco y poder bajarla en Mallorca, y luego cuando ya estemos en Mallorca la moto va a estar fuera, así que vamos a volver a tener salón. Así que bueno, nos vamos a montar la furgoneta y nos vamos a ir dirección a Valencia porque tenemos un ferry que coger y tenemos una isla donde desembarcar. Así que bueno, acompáñenos en el día de hoy a llegar a la isla de Mallorca. Acabamos de llegar a Valencia y ya estamos para embarcar en el ferry. Como ya tenemos las tarjetas de embarque, nos vamos a meter directo. Ahora explicamos un poco cómo hemos sacado las tarjetas de embarque, pero ha sido bastante fácil. ¿Nerviosa? Ay, sí, estoy muy nerviosa. La verdad que esperamos muchísimo este momento, ya casi estamos al final de lo que venimos buscando, de ese tan esperado puerto de Mallorca para llegar, así que bueno, nada, estamos a un pasito nomás. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Ampliar un pelín más? Sí, ahí va. Vale, siguiente. Vale, el siguiente. Y el siguiente. Listo, esto es el picadero. Perfecto. ¿Y ves los autobuses azules aquellos de allí? Sí. Al lado hay unas furgonetas, ¿las ves? Sí. Detrás de esas furgonetas. Venga, genial. Vale, ok, Muchas gracias. Bueno, fácil, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar. A ver. Enséñale ahí a la gente. Bueno, ahí está la cola de coches y nosotros nos dijo que vayamos a la de furgonetas. Sí, que está ahí y vamos a aparcar detrás de estas furgonetas. Acá hay colectivos también. Hay más furgo camper aquí. Sí, vamos, vamos, que nos vamos todos en camper para Mallorca. ¡Guau! Mira el barco. Mira. Es enorme, miren la puesta de sol que hay hoy, impresionante. Y el barco. Y nada, aquí estamos nosotros ya listos. Ay, qué ansiedad. ¡Qué nervios! Bueno, todavía faltan 2 horas para que salga el barco. Sí, nos hemos venido con bastante antelación, así que les vamos a contar un poquito. Nosotros hemos hecho la reserva online, la hemos hecho a través de la empresa de Transmediterránea, porque era bastante más barata que todo el resto. Lo hemos hecho con un comparador que hay, ClickFerry se llama. Y nada, te da las opciones de todas las navieras que hay.
fijaros a ver cuál es la más económica en ese momento. En este momento la nuestra era la más barata porque tenía un descuento del 50% en el coche y nos ha salido 106 euros en comparación a otras que te salía 150 o la de Balearia, que era la más cara, 230 y pico, 250 euros. Una burrada. Son barcos de carga, metes el coche, te sube arriba, tienes la butaca que pagues o camarote si pagas. Nosotros hemos comprado la más barata, ¿vale? Es un trayecto que tampoco es que vayas... No nos vale la pena porque, bueno, es de noche, no son tantas horas. Y que no es un crucero, es un ferry para cruzar de un lado a otro. Cada vehículo tendrá un precio, así que ahí ponéis la medida, ponéis todo y os da el precio del día que elijáis con el vehículo, con las personas y demás. Te da la tarjeta de embarque. Si no te la da, tienes que ir a la oficina y tienes que sacarla allí manualmente. Depende del vehículo que lleves, te la da o no te la da. En nuestro caso nos la ha dado, la tenemos y llega, escanea, listo. Te recomiendan que estés 2 horas antes de la salida del ferry cuando vas con vehículos, si vas solo 1 hora antes. Y bueno, son las 8:15 y el ferry sale a las 10:15, así que hemos estado clavados a la hora. Vamos a estar esperando aquí, ahora les contamos si hay alguna novedad, pero de momento estos son los coches que están esperando, estas son las furgos que están esperando y los autobuses que están esperando. Así que bueno, vamos a esperar y ahora les contamos cómo subimos y cómo funciona el temita de meter el coche dentro del ferry. Una eternidad más tarde. Vamos para adentro. Vamos para adentro del barquito. Se ha hecho... José no se ve acá. A mí no se me ve. Se ha hecho larga la espera, pero... Sí. Ahí vamos. Ya se ha hecho de noche y ya vamos para adentro. Creemos que este barco va a todas las islas, ¿no? Sí, yo creo que va también a Ibiza, Mallorca, Menorca. Sí. Así No que sé. bueno. Ahí está. Y más que... Pero tenemos que entrar por aquel lado. Con la furgoneta no hemos entrado nunca en un ferry así grande que dejemos la furgoneta y nos vayamos nosotros. Claro, porque ahora lo que tenemos que hacer es dejar la furgo y nosotros nos bajamos, así Sí. que... Recomendación, cosa que estaba haciendo antes de que nos montemos en el barco. Lo que he hecho ha sido preparar una mochila. Esto lo recomiendo muchísimo porque no te lo dicen, solo la gente que hace esto continuamente todas las temporadas te lo da los consejos. Y es prepararte una mochila con comida, prepararte en la mochila también unas mantitas, llevar algo de abrigo y otra cosa que yo solía llevar y que esta vez no lo voy a llevar, no por nada, sino por no llevar más cosas, es una almohada. Sobre todo si no has reservado camarote. Una Como almohada, nosotros. Claro, una almohada porque los sitios son bastante incómodos, es una butaca en lo que vamos ahí sentados y la almohada siempre viene bien para echarte en algún sitio y tal. En otras ocasiones incluso he utilizado la cafetería y me he acostado en los asientos de la cafetería porque te puedes tumbar y tal. Sí, porque dentro hay cafetería, hay para comprar comida, bebidas, Sí. lo que necesites. Pero bueno, es bastante nosotros... carillo y si no quieres gastarte ese dinero, pues nada, te llevas tu comida y listo. Así que yo he preparado una mochila, llevamos comida, llevamos 2 mantitas de estas de las de avión, agua, también llevamos cargadores y demás por si acaso. Mira, ese es el barco. Ese es el barco. Creo que no, que es solo de Palma, porque dice Ciudad de Palma. Ciudad de Palma. Sí. Así que por eso nos hicieron esperar, porque era el segundo barco, no este primero que estaba por aquí. Así que bueno, allá vamos. Mira, los coches más chiquititos suben por ahí por la rampa esa y los suben arriba y van fuera, creo. Después levantan la rampa y en este lado ponen más coches. De este lado. Nosotros vamos para allá. Aquí vamos. Vamos a centrar. Un montón de furgos camper, ¿eh?
un poco más. Que no hay mucha señalización. Mucho por aquí, a la derecha. Bueno, esta es la cafetería. Sí, el lobby estamos buscando, ¿no? Sí. Bueno, la de gente que hay aquí para comer. Esto es lo que le decíamos de que si quieren traerse mejor su comida, pues ya saben, se la pueden traer. Esto va Parece que hay apretado. excursión de colegio. Bueno, ¿dónde nos metemos? Vamos para arriba, que es donde está la butaca. Mucha gente aquí. Bastante entretenido esto, ¿no? Bueno, algo que queremos aclarar es que la razón por la cual el billete es tan barato es porque viajamos en cafetería, o sea, en una mesa y 2 sillas que hemos conseguido ahí porque sí, pero hay estas cosas que te pueden pasar, que es que una excursión de Portugal te venga con 200 millones de chavales, de adolescentes, te llenen la cafetería y esté todo así, todo lleno. Es lo que toca. Tenemos la ilusión de que se vayan a dormir pronto a camarote. Sí, o que se vayan a dormir pronto. Un adolescente dudo que vaya a pasar. Así que bueno, me espero una noche movidita. Casi que hubiese preferido quedarme de polizón dentro de la furgoneta. Pero es que no se puede. Así que nada, nos trajimos a Geisha, la tenemos aquí en el transportín. Es lo que pasa, lo barato termina saliendo caro. Nos quedan ahora unas 7 horas. 7 horitas, sí. Este viaje está haciendo toda una Sí, nos está poniendo a prueba, pero bien. Ténganlo en cuenta. Si se lo pueden permitir y pagar un poquito más, contraten camarote o unas butacas que hay así a los laterales y tal que se pueden contratar. Nosotros no lo sabíamos. Verdaderamente dormir en estas sillas no vamos a poder dormir absolutamente nada. No. Yo recuerdo gente tirada en el suelo, durmiendo en el suelo. Vamos a ver cómo dormimos nosotros si no dormimos aquí así. Mañana nos va a doler todo. A ver cuánto aguantamos. Bueno, por fin llegamos a Mallorca. La verdad que el viaje fue bastante tedioso. Sí, fue un desafío completo. Había como si fuese una excursión dentro del barco. Todos adolescentes estaban formando una fiesta impresionante. Sí, creo que hasta hicieron fiesta dentro del barco. Sí, pero yo escuchaba. Sí, nosotros encontramos una habitación chiquita donde estaba toda la gente durmiendo, pero no había espacio para nosotros, así que nos sentamos en el suelo y dormitamos ahí. Y ahí como pudimos, así que si se lo pueden permitir, paguen el camarote porque yo creo que les va a... Sí, vale la pena. Vale la pena. Estamos ahora mismo en Santa Ponsa, en la zona donde queríamos venir, o que nos gustaría que fuese el sitio donde pasáramos la temporada entera. Sí, porque vos ya viviste acá. Yo ya viví aquí. Ya lo conoces. Y la verdad que me gustó bastante. Es un sitio chiquitito que más o menos se va a todos lados andando. ¿Qué sensaciones tenés de estar de vuelta? Muy rara, muy rara. Y bueno, hemos aparcado la furgoneta y nos hemos venido a dar una vueltecita y mira dónde estamos. Está muy tranquilo. Es verdad que todavía la temporada no comenzó,
pero hay gente igual, hay turistas, pero no tantos, y se está súper tranquilo. Está impresionante, mira, le vamos a enseñar así. Esto es de hormigón, ¿vale? Está aquí, puedes saltar al agua, el agua cristalina. Y luego allí al fondo está la playa, que vamos a ir ahora para allá. Y está allí la playita. Una de las playas, ¿no? Porque Una de las dijiste que playas. tiene varias. Sí, hay varias playitas y hay varios rincones. Así que vamos a ir investigándolo a lo largo de la temporada. Sí. Hay un montón de sitios aquí en la isla que, bueno, muchos turistas conocen porque es donde se puede llegar con coche, y hay otros donde los turistas no llegan tanto, así que esos son los que les vamos a ir enseñando. Dejen en los comentarios si saben dónde está Santa Ponsa, si saben si han estado aquí, si les gustó, no les gustó, qué parte les gustó y qué parte no les gustó. Y si no lo conocen, van a querer conocerlo. Sí, van a querer venir porque es un paraíso. ¿Qué te parece la playita Santa Ponsa? ¡Wow! Muy linda. Es verdad que ahora hay un poco de algas en las calitas y en la playa grande, pero el agua, o sea, nunca va a dejar de sorprenderme el color del agua. El turquesa del agua es impresionante. Impresionante. También por las gafas se ven diferentes tonos, o sea, es espectacular. No, pero yo creo que la gente va a coincidir en que el agua es espectacular con esas tomas de dron Sí. y con esas imágenes. Quiero que me digan si alguien que no conozca Mallorca o que no conozca España se imaginaba que iba a tener estas aguas, porque es alucinante esta isla. A mí me sorprendió mucho cuando llegué la primera vez allá en 2016 y me sigue sorprendiendo a día de hoy. O sea, es que miro y digo, wow, no me lo puedo creer. Es espectacular. Ahora mismo estamos en la playa es bastante amplia. Es una de las calas más grandes de aquí de la zona. Y bueno, está separada por en medio de un canal. Y ahora, como dice Vanessa, hay bastante alga ahí. Porque hubo tormenta hace como una semanita y yo creo que eso ha hecho que traiga algas. Pero igual, o sea, si saltas las algas que están en la orilla, te metes en el agua y está transparente e impresionante. Aquí ese restaurante, donde estamos viendo ahí atrás, es justo donde empecé a trabajar, mi primer trabajo en la isla. No me duró mucho igual, lo cambié por un hotel. Queremos mostrar la playa porque no tiene desperdicio. Para mí esta fecha del año creo que es la mejor para venir a disfrutar la Yo isla. creo que si alguien quiere venir de vacaciones, este es el momento porque el clima está perfecto, o sea, no te morís de calor. Hay solcito siempre, hay vientecito, no sé si lo ven ahí en mi pelo. Hay poca gente. Sí, hay un turismo pero- más tranquilo. Sí, está todo abierto, Sí. pero como muy tranquilo todo, muy chill. Creo que es el momento perfecto. Sí, eso sí, españoles hay bien poco. Sí. Casi todos son extranjeros, no sé si se llega a ver al fondo, pero casi todos son extranjeros. Por no decir el 95% de los turistas aquí son extranjeros. Vamos a practicar el Sí, inglés. aquí está la playita, ahí están jugando. Las palmeritas, no, la verdad que está espectacular. Hay una zona de pinos al fondo que está súper tranquilo, fresquito, con sombra todo el verano. Más Pues allá sí. de todo el cemento que ven y todos los hoteles, también hay zonas así súper verdes con la playa y eso está buenísimo. La idea ahora es buscar trabajo, vamos a empezar a tirar currículum en los hoteles
a ver de cuál no sale trabajo. Capaz que me sale trabajo en mi antiguo hotel, no lo sé, tengo que ir y preguntar y a ver si podemos darle la noticia en el próximo vídeo. Así que no se lo vayan a perder, ya saben, suscríbanse al canal. Para mí va a ser todo nuevo porque es la primera vez que voy a trabajar en un hotel, así que nada, voy a tirar currículums a los hoteles a ver si encuentro en alguno, pero esa es la idea. Estamos bastante enfocados al objetivo, ¿no? Sí, de trabajar en un sitio que nos guste y también que es una nueva experiencia viviendo en furgoneta. O sea, está muy bien viajar y tal con la furgo, pero ahora hay que vivir y trabajar y vivir en la furgo. Y después de 1 año y medio sin trabajar, o sea, yo no sé. Va a ser muy raro volver a tener un horario y todo eso, pero tenemos muchísimas ganas, necesitamos ese orden en nuestra vida. Y necesitamos ese orden en la cuenta bancaria. También. Así que bueno, creemos que aquí vamos a encontrar el balance que estamos buscando para continuar las aventuras. Y si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta de aquí, de donde estamos en Mallorca, de la furgo, cualquier cosa que te intrigue, déjala en los comentarios, te contestamos. Si no, síguenos en nuestras otras redes sociales como Instagram o Facebook. Ahí vamos con el contenido un poquito más actualizado porque, como ya saben, YouTube lleva un poquito de más tiempo y no se hace tan rápido como el Instagram. Así que ya saben, se dirigen ahí, le dan al seguir, al suscribirse, nos dejan un like también ya de paso, que es gratis. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Chao. so strong.